Eso que el remordimiento es algo que todos hemos experimentado. Si estás viviendo en este momento esa emoción, sabrás que tiene que ver con algo que está pasando distinto al orden en que tú esperas. Está como fuera del orden. Por eso se experimenta como desordenado, como esa sensación de desorden dentro, porque es algo que estás haciendo fuera del orden en que se debería hacer. Algo que haces fuera de tu coherencia o fuera de la coherencia de las cosas tal como deberían ser. Por estar fuera de coherencia y fuera de orden es una sensación de desorden interno y además de falta, como una falta de paz. Aunque sepas que eso está fuera del orden y fuera de coherencia interna con lo que tú misma esperas que pase o con lo que tú misma esperas de ti, eso no es suficiente para detenerte o para haber evitado que el resultado de hacer lo que hayas hecho hubiese sido diferente. Muchas veces, incluso cuando estás haciendo eso que sabes que te va a causar un remordimiento, de igual manera tu conciencia sobre las cosas no es suficiente como para hacerte actuar distinto. Pienso que en el remordimiento, justamente para poder existir, hay una conciencia de que lo que se está haciendo va en contra de alguien más o en contra de ti. En el remordimiento hay como una vista, como alguien que mira constantemente, por lo general eres tú mismo, que mira constantemente tu error o la forma en que actuaste diferente a lo que tú mismo esperabas, forma muy negativa, y crea en ti como esta sensación de estar siempre observando el error una y otra vez. ¿Cuál sería entonces el mensaje que trae el remordimiento? Pienso que evidentemente es poner algo en orden que no has puesto. Poner dentro de tu coherencia interna algo que no está en el lugar en que debería estar. Cuando una emoción aparece es porque hay una virtud que debemos desarrollar en función de lo que señala esta emoción. En el caso del remordimiento, la virtud que el remordimiento nos invita a desarrollar y a potenciar es la autenticidad. Muchas veces el remordimiento tiene que ver con no comunicar a los demás y a mí mismo mis verdaderas emociones y comunicarme de forma interna con mi verdadera sensibilidad. Cuando una persona está bien conectada con su sensibilidad, con quién es y con lo que siente, muchas veces tiene más conciencia y más claro de las cosas que puede hacer o cómo llegar a reencauzar los niveles de las cosas que hace. El ejemplo más básico de remordimiento, sin irnos a actos muy enormemente graves, es comer de más. Entonces, si yo estoy realmente consciente de mi cuerpo, consciente de mi sentir, de cómo me siento, de cómo respiro incluso cuando como ciertas cosas o cuando no, de todo lo que siento al respecto, seguramente la simple conexión con mi cuerpo y con mis sensaciones será suficiente para poder reencauzar la cantidad de comida que yo pueda consumir. Y este ejemplo se aplica para todas las otras áreas de la vida. Cuando yo estoy en contacto con lo que realmente siento y además puedo comunicarlo, seguramente esa autenticidad interna me ayudará a ajustar la medida de las cosas. No se trata de reprimir las cosas, sino de vivirlas en su justa medida. Escuchar la justa medida puede hacerte pensar que es como que fuese la reducción de algo, como si fuera poco. Realmente no lo es. Cuando nosotros hablamos de verdadero disfrute, muchas de las personas que realmente entienden y comprenden lo que es un verdadero disfrute, el disfrute se halla justamente en el balance. Cuando algo está más allá y está en la medida del exceso, nunca podrá ser realmente disfrutado. Sin embargo, el remordimiento es esa sensibilidad misma ya hablando, viéndolo desde el lado más humano. Cuando en un corazón, en un sentir, hay remordimiento, es porque ya esa persona tiene una sensibilidad sobre lo que le pasa, pero no
clara, no está esclarecida, entonces se distorsiona a una emoción, en este caso como el remordimiento. De alguna manera el remordimiento ya es como el comienzo de tu sensibilidad tocando la puerta, pidiéndote ser refinada a ser ya una conciencia de, o hacer un entendimiento de ti mismo y de la situación que en este momento no está dentro del balance. Vamos ahora con la mesa de preguntas. La primera pregunta sería: ¿cómo diferenciar el remordimiento de la culpa o de otra emoción? Realmente son emociones muy vinculadas, pero no son lo mismo. Pasa igual con el arrepentimiento. La gente no diferencia demasiado como que la culpa, el arrepentimiento o el remordimiento, pero realmente tienen ligeras diferencias y son emociones como en cadena. Por lo general se experimentan las tres, pero la principal diferencia está en el momento en el que aparecen. Por lo general la culpa viene después del remordimiento. Y respecto al arrepentimiento, puede ser que alguien se arrepienta por algo que no hizo, que dejó de hacer, por una omisión. Y en el caso del remordimiento siempre es por algo que sí se hizo y generalmente algo que está en contra de alguien más o de ti mismo. La segunda pregunta dice: ¿se puede tener remordimiento aún sin tener culpa? Sí, de hecho, aunque son emociones que se suceden, el remordimiento viene primero. Porque para mí siento que el remordimiento es más como algo que se maneja adentro. En cambio, ya cuando viene la culpa o el arrepentimiento, quizás otras personas ya saben de tu acción o ha pasado algo que lo ha puesto más a lo externo. Pregunta número 3 dice: ¿por qué no te callas? Quiero dormir. Y es que el remordimiento tiene que ser lo suficientemente perturbador para poder moverte de posición. Y hablo de posición interna. Todas las emociones tienen formas de funcionar no muy agradables, pero el remordimiento está allí para llevarte hacia adelante, para que no te quedes en ese lugar de desorden o incoherente en el que estás. Entonces, el remordimiento tiene que ser poco silencioso y muy perturbador y siempre estar allí una y otra vez para que lo escuches y para que sepas qué cosa puedes hacer diferente. Por eso está, para mí, todas estas emociones que son súper molestas, están relacionadas con que debemos desarrollar creatividad en esa parte donde esa emoción está apareciendo. La cuarta pregunta dice: ¿cómo me libero del remordimiento? ¿Cómo hago para que te vayas? Es lo mismo. ¿Cómo nos quitamos eso? Pues yendo al grano es haciendo algo diferente, siendo creativo, creando algo distinto, que esté en orden con lo que sientes. La pregunta número 5 dice: yo solo quería disfrutar. ¿Por qué apareces luego de? Y esto nos hace pensar si realmente el disfrute está sin el remordimiento. Muchas veces estamos desconectados de lo que es disfrute realmente. Por lo general, cuando el disfrute es un verdadero disfrute, está desprovisto de todo exceso y toda incoherencia. Eso que está allí está coordinado con tu ser interior y está realmente hermanado contigo. Nunca te va a causar alguna falta de paz o alguna desarmonía. Si eso que dices que disfrutas te da remordimiento, pienso que el disfrute no es auténtico. Hay algo con ese disfrute que quizás sea otra cosa y no es realmente disfrute. Gracias por acompañarme en el episodio número 6. Nos vemos en la próxima emoción.